Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días. Les doy nuevamente la bienvenida a Nordeste Radio. Estamos en Biocambio y saben que los temas aquí tratamos son temas en los que, bueno, pues luego tenemos que dedicarle un ratito a pensar lo que hemos hablado y lo que hemos dicho. Hoy vamos a hablar, aguanten, yo os lo voy a contar, de ciencia, de protociencia, de neurociencia, creencia, de filosofía. ¿Qué relación tiene la filosofía con la ciencia? ¿Están relacionadas? Bueno, yo sé que todo esto es un poco lío, yo soy incapaz de explicárselo, pero claro, contamos con la inestimable ayuda de nuestro amigo Diego Ortiz, que él sí nos lo cuenta y además hasta somos capaces de entenderlo. Diego Ortiz, muy buenos días. Y feliz año nuevo, Ezequiel. Y feliz año nuevo, que lo tenemos ahí al lado, ¿eh? Bueno, pues ya habrá que cambiar entonces. Sí. ¿Qué van a decir? Feliz no cumpleaños. Feliz no cumpleaños. Al sombrerero loco de Alicia. Sí. Una gran película y con mucho mensaje, ¿eh? Y con mucho mensaje, aunque esté vestido de un tema infantil. ¿Qué tal por Madrid? ¿Qué tal por el Club Argo? Pues, como siempre, vivos, cabreados, peleando y con ganas de ir de alguna forma clarificando dónde estamos todos. Pues yo de verdad sé que la situación es angustiosa, pero créeme que aquí todavía es peor. Aquí tenemos un toque de queda a las 10 de la noche. Está cerrada hostelería, está cerrado de todo. Y aún así, Castilla y León encabeza el índice de la incidencia acumulada, con 799 por cada 100.000. Lo que demuestra que, bueno, pues que a lo mejor estas medidas no son las más adecuadas, pero son las que tenemos. Bueno, es que ya que toca hablar de ciencia, parece que lo que me estás contando está bastante vinculado de alguna forma al conocimiento o desconocimiento científico. Uh-huh. La mayor parte de las medidas que se están tomando con poco rigor científico, uh-huh, y entonces consiguen un tipo de resultados poco verificados, muchas veces poco eficaces y muchas veces además injustos o dañinos. Uh-huh. O sea, estáis con tanquetas casi por la calle porque los toques de queda son más propios de repúblicas bananeras, uh-huh, que de sociedades modernas. En ocasiones te das cuenta de que este tema lo están tratando más como algo de orden público, como un tema de salud, de sanidad. Sí, y tienes razón, que haces muy buenos análisis y detectas muy bien síntomas ocultos o elementos subyacentes que muchas veces no están a la vista, pero desde luego tienen efectos y resultados muy palpables. Uh-huh. Efectivamente, hay una pandemia, hay una infección. Hablando cuando ya hablaremos del tema científico, uh-huh, tiene un sentido científico claro, no hace falta estar inventándonos siempre teorías conspirativas poco científicas, tiene sentido de la pandemia, pero la forma de utilizarla, como tú dices, responde mucho más a otro tipo de criterios que son casi experimentos sociológicos. Uh-huh. La verdad que y bastante claritos, ¿eh? Sí. O sea, muchos poderes están comprobando que, dada que esta circunstancia puesta sobre la mesa, la respuesta ciudadana tiene un tipo de connotaciones peligrosas para nosotros, útiles para ellos. Uh-huh. Están comprobando que somos muy manipulables. Sí. Aunque no han forzado nada, pero dada la situación están comprobando que somos manipulables. Y que la gente se asusta, y cuando está tan asustado su reacción son muy limitadas, se aborregan. Sí, y que el miedo y la búsqueda de seguridad cero, uh-huh, es una herramienta poderosísima de manipulación, uh-huh, de control. El poder siempre ha buscado ese tipo de situaciones, sin negar claramente que existe una epidemia y que hay que atenderla. No, está claro, la epidemia está ahí, negarlo es absurdo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, en Argo, ¿qué tal vamos? Afortunadamente sigue habiendo ambiente, la gente sigue pasando por allí, sigue pasando ratos buenos en esa isla de libertad, y en esa isla hasta ahora mismo, y crucemos los dedos, en la que la salud impera. No ha habido ningún contagio, ni ha habido nada hasta ahora. Bueno, en Argo seguimos, lógicamente, aplicando
todas esas nociones que hace meses llevamos escribiendo y proclamando, de que el sentido común es mucha mejor herramienta para controlar problemas, y más de este estilo, que las medidas indiscriminadas y poco rigurosas. Entonces, volvemos a repetir, y se lo repetiremos a todo el mundo, las claves cada vez se van dando cuenta más, test como los que nosotros llevamos haciendo por centenares, por mucho que ahora la polémica del señor Illa sea que hay que manipularlos con un criterio, que tiene que ser personal sanitario. Bueno, es mentira. Nosotros llevamos haciendo centenares de test desde hace meses, comprobando que esos test son rigurosos y que no han fallado luego cuando se han verificado a través de test desde la Comunidad de Madrid, en tu caso sería la Castilla y León, que los techos altos son fundamentales, que las ventilaciones cuanto más fuertes mejor, y que no hay que estar todo el día haciéndose aspavientos de que a las 10:01 salen las tanquetas a la calle y el virus sale como en las películas de zombies, y a las 10:01 resulta que no, que el virus está controlado. Entonces seguimos teniendo un índice pues de fiabilidad muy alto, aunque el riesgo cero nunca ha existido. No hay que ser presuntuosos en esto, ni insensatos. De todo llegará cuando tenga que llegar. Pero hasta ahora nosotros tenemos unas estadísticas de control de nuestro riesgo en cuanto a la infección que más quisiera todo el gobierno de la nación y los gobiernos de las comunidades autónomas. Y con sentido común, no estando vestidos de astronauta todos por ahí y saliendo como sea a la hora exacta, como en las películas de verdad de Breaking Bad, y que no se llame, o como se llaman estas películas de zombies que se comen a los de al lado. Es verdad. Mira, tú fíjate, además que estamos todos... Tenemos mejores estadísticas que ellos. Claro, además que estamos todos con un despiste tremendo. Fíjate, yo hablaba con un amigo que la distancia entre su puesto de trabajo, su empresa y su casa, pues es de 4 kilómetros. Pero el trabajo está en la provincia de Madrid y su casa está en Castilla-La Mancha. Claro, y el hombre me decía, dice, tú fíjate, a las 12 es el toque de queda en Madrid. En Castilla-La Mancha es a las 11. Aquí en Castilla y León es a las 10. O sea, es un deshueve de un calibre. Como vamos a hablar de ciencia, sí. Pues más que de ciencia, en este caso va a ser ciencia ficción, pues tendrá que hacer unas jugadas de esas irracionales de la ciencia ficción de Star Wars o de Star Trek, de pegar saltos en el tiempo a través de agujeros de gusano para que la legislación sea cumplida como le están pidiendo. Es que es una locura. Bueno, ¿te parece que empecemos? Dime. El virus no entiende de todas estas tonterías burocráticas. No, para nada. ¿Te parece que empecemos hablando de... Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. Me gustaría comentarte muy rápido una anécdota que me pasó. Hombre, seguro. Que es muy ilustrativa. Cuenta. Al salir de trabajar, después de tener una reunión, como yo creo que hoy vienes tú a una reunión que tienes que tener porque lógicamente tenemos que seguir trabajando y comiendo, al salir de la reunión tengo un control en el túnel de O'Donnell y me para un policía, me pregunta de dónde vengo, le explico y tal, y me dice, literal, ayer, ¿tiene usted salvoconducto? Joder, es que tú fíjate la expresión. Y le digo, perdone, esto es Europa. Usted me está preguntando si tengo justificante. Sí. Pero el mero hecho de que me pregunte usted si tengo salvoconducto, de verdad, me deja muy preocupado toda la noche. Sí. Esto no es El Salvador, o esto no es Nicaragua, o esto no es la guerrilla somocista, o esto no es el golpe de Estado en una república por la zona interior de África o del Congo. Usted puede pedirle a un ciudadano si tiene un justificante o puede acreditar directamente que viene a trabajar. Pero el mero hecho de que diga usted salvoconducto es para pasarse toda la noche sin dormir. Ya asusta. Pues, bueno, era una anécdota más, pero... Sí, pero no, es una anécdota, pero que tiene la profundidad de que evidentemente no se están entendiendo las cosas como debieran. Bueno, no vamos a la ciencia, a ver si nos aclaras algo.
Empezamos por la ciencia, a la ciencia dedicamos un poquito menos y luego entramos más en protociencia, en neurociencia, en la creencia, que también está relacionada con la ciencia, y en filosofía. Y luego entramos en cosas que cada vez nos iremos enterando menos. Empezamos por la ciencia, ¿te parece? Por supuesto. Pues venga, cuando tú quieras. Todo está vinculado. Si te parece, arrancamos teniendo en consideración que de lo que se trata, de lo que estamos hablando, es de la capacidad de intentar comprender que tiene el ser humano como especie, la adquisición de conocimiento. Ajá. Y todo esto gira en torno a la ansia y la posibilidad de conseguir ese tipo de conocimiento y de utilizarlo. Uh-huh. El ser humano se distingue, y esto sí que está claramente testado, aunque volvemos, ya hablaremos de ello, en ciencia no hay nada firme al 100%, Uh-huh. como cuando hemos hablado en su momento de lógica borrosa. El ser humano como especie se distingue porque una de las claves, otra es la comunicación, por supuesto, que también está vinculada, una de las claves es que su conocimiento es un conocimiento acumulado. Uh-huh. Y esa forma de adquirir el conocimiento acumulativamente le permite, por un lado, absorber los conocimientos anteriores, o sea, en el tiempo, Sí. y difundirlos a los demás en el espacio, a tus congéneres, Uh-huh. a otras personas. Por supuesto, a través de claves como el lenguaje oral y el lenguaje escrito, y por supuesto por la matemática, Uh-huh. que es un lenguaje más universal que las lenguas, Sí. el lenguaje hablado. Total de acuerdo. ¿Por qué nosotros ahora mismo, cuando cualquier persona dice, no, yo es que he inventado y voy a patentar un tipo de tornillo, ¿por qué usted ha llegado a ese tornillo? Porque hay un conocimiento acumulado de cientos de miles de personas durante años que, primero, han descubierto la escritura. Segundo, han descubierto el lenguaje. Usted no ha inventado tanto, usted está utilizando el conocimiento de otros. El mero hecho de que usted se exprese con un lenguaje significa que el conocimiento acumulado de miles y miles y miles de personas durante muchísimas generaciones le permite incluso poder pensar en ese tipo de conceptos. Luego, usted acaba de sacar un boli para dibujar directamente como quiere el tornillo para llevarlo a la empresa de patentes. Cientos y cientos de miles de personas han tenido que estar esforzándose durante muchos años para que usted simplemente utilice un bolígrafo para dibujar ese tornillo que cree que es su descubrimiento. Pero además tendrá unas dimensiones y unos tamaños, y para eso estará utilizando un código matemático, que en este caso pues es numérico. Tendrá que poner 19,3 centímetros. Pero alguien tiene que haber trabajado durante cientos de miles de años, no tanto, ya me he pasado con cientos de miles de años. Pero sí muchos años para sacar el sistema métrico decimal, claro. Para que tú hables de la palabra centímetro, porque hay mucho sentido de conocimiento acumulado en la palabra centímetro, en la cuantificación del espacio lineal, del espacio de dos dimensiones, o de una, o de tres. Y alguien ha tenido que descubrir el álgebra y ha tenido que descubrir tal y otros, un tipo de materiales que son metales. Para que veamos un poco, cada vez que alguien cree, por ejemplo, que se va a un registro de patentes porque ha descubierto el halo, lo que lleva es aportando un poquito de granito de arena más dentro de un conocimiento acumulado gigantesco. Esa es la clave del conocimiento humano. Y además lo puede transmitir a sus congéneres para poder venderlo y ganar muchísimo dinero vendiendo tornillos en China y en Asia. Luego puede difundirlo en el espacio. Pero además podrá seguir vendiéndolo dentro de 6 años o perfeccionándolo y ganando dinero dentro de 6 años. Puede difundirlo en el tiempo. Pero se le tiene que recordar que es el heredero precisamente de todo ese conocimiento acumulado anterior que le permite patentar un tornillo. Está claro. Un tornillo o un código genético, como ahora están haciendo los laboratorios. Esa es un poco la base
tener conocimiento, que tenemos un conocimiento acumulado, abierto, que es otra de las claves. Y ahora que acabas de mencionar, estamos hablando de la pandemia, el tema de la vacuna, en la que tanta esperanza tenemos todos, los inventores de estas vacunas, evidentemente, se sustentan en muchos años de investigación para sacar esta vacuna. No es una cosa nueva y de momento. Hay que recordarles a estos señores, cuando quieren arrogarse el derecho a ser los inventores o los beneficiarios de este tipo de descubrimiento, habría que recordarles quiénes fueron el señor Jensen y quién fue el señor Pasteur. Y otras decenas de miles de personas en torno a ellos, equivocada o no equivocadamente, que fueron haciendo todo ese trabajo directo, pero luego viene el indirecto que te he contado, que siguen utilizando la matemática, Sí. o que siguen utilizando herramientas de laboratorio, siguen utilizando probetas. Y para eso alguien ha tenido que descubrir cómo se utiliza el vidrio y a qué temperaturas y de mil maneras. Y ya no te digo la electrónica, ya no te digo cualquier tipo de aparato de precisión, la matemática subyacente, la medicina subyacente. Y eso es un poco lo que nos debería obligar a todos a ser más reflexivos en torno a ese tipo de protagonismos exagerados en torno que Moderna ha descubierto una vacuna. Toda la humanidad ha descubierto la vacuna a través de muchísimas personas que no están ya entre nosotros y otros que sí, y Moderna la ha utilizado dando un toquecito final muy necesario y muy útil. Sí. Bueno, la clave de ese conocimiento es que hay muchas formas de tender a él. Entonces, ese conocimiento racional del ser humano, cuando lleva una metodología concreta, que es lo que llamamos el método científico, cuando esos datos, consecuencia de investigar, de hurgar, de querer saber del ser humano, esos datos se adquieren y se consolidan de una forma seria, estructurada, verificable o falsable, que es otro de los elementos fundamentales, o sea, comprobable. Y cuando ese tipo, te estoy haciendo una simplificación. Sí, me parece muy bien, me parece fenomenal. Cuando ese tipo de hipótesis o de intento de interpretar la realidad cumple ese tipo de requisitos, de ser verificables, cuando pueden ser repetibles, reproducibles, cuando se hacen de una forma estructurada, puede ser método deductivo o inductivo, o sea, hacia arriba o hacia abajo, desde una hipótesis teórica hacia un contraste de lo que de que ese hecho se produce en la realidad, estaríamos en el método deductivo o en el método inductivo, cuando esos hechos en la realidad hacia arriba nos hacen terminar especulando sobre una hipótesis científica o una teoría a su momento que es universal, inductivo o deductivo, hacia arriba o hacia abajo. Cuando ese tipo de forma de proceder se cumple, entre otras más, como ya te digo, el rigor, la verificabilidad, la reproducibilidad, entonces estamos hablando de conocimiento científico. Está claro. Y ahí, en nombre de ese concepto científico de ciencia, es donde se producen 1000 errores o 1000 aprovechamientos equivocados que usurpan, de alguna forma, por lo menos el lenguaje científico. Y no son ciencia. La ciencia es absolutamente rigurosa, es humilde. Cualquier científico trabaja siempre en un tipo de hipótesis que luego espera que sean verificadas porque sean más útiles para aproximarse al conocimiento de la realidad. Pero cualquier tipo de conocimiento científico nace a término, nace con caducidad. Significa que cualquier tesis científica nace para ser rebatida, por ejemplo, y superada. Ahí estás hablando ya un poco quizás de protociencia, que de alguna forma lo que se utiliza para referirse a una determinada hipótesis en la que se plantea una investigación y luego mediante ello se demuestra la existencia de eso, de lo que se está buscando.
o menos, pero me gustaría matizarte algo antes también para que esté presente siempre que estamos hablando de ello. Sí. Cualquier tipo de conocimiento científico tiene que ser muy humilde. Son decenas de años de trabajo de gente en laboratorios, de gente haciendo cálculos. Os recuerdo simplemente Isaac Newton, considerado por muchos y probablemente cierto dentro de un ranking que no hace falta hacer, pero que nos gusta mucho hacer, pues probablemente sea el científico más importante de la historia. Y además, fíjate que realmente él, todos sus descubrimientos y toda su investigación lo estaba basando para demostrar la existencia de Dios. Me explico que de alguna forma Sí. cómo la creencia y la ciencia puede llegar a mezclarse. Bueno, correcto. De hecho, es uno de los grandes fiascos de Newton. Newton, considerado el científico más importante de la historia, sus leyes de la mecánica y de la gravedad. La filosofía, bueno, es que su gran obra es, en latín, Principios de filosofía matemática, para que entendamos que era pues todavía un mundo difuso del conocimiento de la ciencia. Cuando él redacta esa barbaridad de tratado que ha estado vigente durante centenares de años para nosotros, luego superada por la teoría de la gravedad, que también ya está siendo superada por otras, él se queda siempre con la enorme insatisfacción de que necesita un éter, un conductor no identificable, no palpable, no tal, que es el que traslada las fuerzas a distancia. Y al final, dándose cuenta de que no alcanza más, lógicamente él termina en el concepto de Dios, que no es científico, como justificante un poco de todas sus teorías, y además muchas veces dicen es un masón, otras veces dicen que tenía mucha relación con sectas de ocultismo, en fin, siempre ese barullo en torno al conocimiento. Sí. Porque la ciencia trata del conocimiento, no la verdad. La ciencia intenta aproximarnos cada vez con un poco más de precisión al conocimiento de la realidad. La verdad no es terreno científico. La verdad es terreno que está más vinculado sobre todo con creencias y religiones. Bertrand Russell, en el siglo XIX, para explicarlo, nos cuenta que, por ejemplo, los hechos acientíficos, los que tienen que ver con la verdad o no la verdad, no son objeto de la ciencia. Y pone un ejemplo de que podría haber una tetera de un tamaño descomunal en el espacio exterior, y nosotros nunca podríamos saber, es la famosa tetera de Bertrand Russell, y nosotros jamás podríamos saber si eso desde el punto de vista científico es verdad, o sea, existe o no existe. Tendríamos que creer o no creer en ello. Y dice, a partir de ese momento, esa famosa tetera es un hecho acientífico. O sea, que de alguna forma la ciencia y la creencia van unidas. No, yo creo que se complementan. Tocan materias diferentes. Yo puedo tener, por eso hay científicos que son creyentes, otros científicos que son ateos, otros científicos que ni lo son ni lo dejan de ser y entonces se proclaman agnósticos, que es una forma de creencia también, porque es complementario. O sea, yo puedo estar haciendo ecuaciones clarísimas en torno en torno a las simetrías relacionadas con el Big Bang en física y creer que detrás de ello existe Dios. Es complementario. O puedo hacerlo y creer que no. Este es el ejemplo, por ejemplo, de Stephen Hawking. Stephen Hawking, famoso por ser un grandísimo físico y por su capacidad mediática, por desgracia, por esa enfermedad neurodegenerativa que le define muchísimo y que le hace pues estar muy siempre en boca de todos. Hawking, por ejemplo, no necesita a Dios en ciencia, pero otros claramente sí. Hay una polémica enorme en torno a Einstein cuando dice que niega el modelo cuántico que él mismo, el modelo de física cuántica que utilizamos ahora y que él mismo ayudó a crear, de alguna manera reniega de él, diciendo la famosa frase de
Dios no juega a los dados. Sí, de verdad, de verdad. Pero sin embargo, la gente interpreta que es que él creía en Dios y no estaba diciendo eso. Pero la hipótesis de Dios, que no es científica, no la descartaba tampoco, aunque él es más tendiente a ateo, o era más tendiente a ateo. Con lo cual, creencias que tienen que ver con la búsqueda de la verdad y ciencia que tiene que ver con la búsqueda, la aproximación al conocimiento de la realidad, pueden ser complementarias. Ahora, a la hora de comprarnos un coche, debemos ceñirnos un poquito más al método científico con el que se ha hecho ese coche, que es el que va a permitir que tengamos un airbag y además no nos destroce la cara, que a las creencias religiosas de las personas que han fabricado ese coche, que esas sí que no van a producir un airbag. Está claro. Sirven para justificarnos todos de alguna forma existencialmente, y son muy necesarias en una dirección o en otra, pero no para producir airbags. Por eso, cuando alguien apela a creencias para confirmarnos o desmentirnos algo que tenga que ver con la realidad, hay que sospechar de eso. Y cuando alguien apela a un procedimiento y a un método riguroso científico, hay que confiar más. Esa es un poco la clave. La ciencia busca aproximación a la realidad, interpretarla cada vez un poquito mejor, sabiendo que no es exacto, que va a fallar, pero cada vez con más precisión. Y las creencias aluden al ansia de comprender existencialmente nuestra realidad y qué peso tenemos dentro de lo que es el universo y qué sentido tiene nuestra vida, y a preguntas profundísimas que nos inquietan a todos, pero que lógicamente no sirven para producir vacunas. Pero sí está relacionado tremendamente lo que es la filosofía y la ciencia. Hay una parte de la filosofía que intenta tener ese rigor y esa metodología científica, y que en ese sentido se aproxima más al punto de la ciencia, y hay otro tipo de ramas de la filosofía, por ejemplo en la escuela, digamos, ortodoxa de la filosofía aristotélica, que nos ha llegado y ha impregnado toda la civilización occidental durante, pues, 2000 años por lo menos, sí, 2000 añitos, un poquito más, tranquilamente algo más. A través del tomismo de Tomás de Aquino, tiene una clasificación en la cual existe la metafísica. Esa metafísica tiene una rama que es ontología, tiene más ramas y tal, y tiene un tipo de área que es la teología. La teología tiene poco rigor científico, con todo el respeto a los teólogos, pero no tiene rigor científico, tiene más que ver con el terreno de las creencias, porque la teología comete un error científico de bulto. Ha llegado a las conclusiones antes de establecer las premisas. Totalmente de acuerdo. La teología parte de una conclusión, que es que existe un Dios, o varios dioses, depende del tipo de teologías. En el momento que han llegado a la conclusión, luego lo que hacen es tirar en dirección contraria. Buscar la justificación de que Dios existe. Eso es. Entonces, a partir de eso ya no es científico. En el método científico, en la forma de proceder científica, yo establezco las premisas, y esas premisas me llevarán a las conclusiones que tengan que llevarme, pero no las predetermino antes. La teología parte de la base de la existencia, por ejemplo, la teología cristiana, y especialmente la católica, de un Dios monoteísta, un Yahvé, luego convertido en ese Dios nuestro, con unas características concretas. Y a partir de ahí desarrollan mucho cuerpo teórico. Pero digan lo que digan, con todos mis respetos, y de verdad, seguro que hay mucha gente que discrepa de mí, que para eso está precisamente el debate científico, eso es erróneo. Usted establezca esas premisas, siga desarrollándola, tire de ello, por método inductivo o deductivo, y llegue a unas conclusiones que terminen diciendo, pues creo con un cierto rigor científico, que me llevan a la conclusión de que existe un Dios en estas condiciones. Y que además ese Dios me va a pedir que los viernes no coma carne por esto y por esto.
Pero en el mundo de la teología eso no se produce así, con lo cual, dentro de ese tipo de rama, cuando decimos que la teología es filosofía, yo digo, sí, puede ser filosofía, pero no es científico. Totalmente de acuerdo. Esa es un poco la clave. Esto dentro de lo que es un mundo tan serio, tan importante como es la filosofía, Ajá. que además siempre debe subyacer a la ciencia. O sea, la ciencia necesita un soporte filosófico. Claro. Pero no toda la filosofía intenta ser rigurosa desde el punto de vista científico. Empieza a ser ya lo que llamamos acientífica. Uh-huh. Pero, por ejemplo, tienes cosas, te pregunto, como puede ser la astrobiología, como puede ser la teoría de cuerdas, que de alguna forma tiene mucho que ver con la filosofía. Sí, muchísimo. Y es más, no solo tiene mucho que ver con la filosofía, sino que además está muy carente de una filosofía subyacente. Uh-huh. Hoy en día la astrofísica, pero sobre todo la física de partículas y la física cuántica, están muy huérfanas de un sentido filosófico subyacente. Uh-huh. Quizá una de las teorías científicas que más está fracasando, que es la teoría de cuerdas, uh-huh, es la que tenga una base filosófica quizá más sensata. Sí. Pensar que el universo está formado más que por materia, por un tipo de vibraciones. Uh-huh. Tiene un cierto sentido filosófico, tiene un cierto encanto, de que no busque usted esa partícula última de la materia, piense usted que esto es la consecuencia de un tipo de resonancias y de relaciones directamente de vibración en un tipo de corpus extraño que pueden ser esas cuerdas, esas branas, esas supercuerdas y tal. Tiene un cierto encanto filosófico, pero está fracasando la teoría de cuerdas. Uh-huh. Y nos lleva arrastrando muchísimos decenas de años y muchos miles de investigadores y muchísimo dinero empleado en llegar a una especie de punto muerto que no conseguimos traspasar. Alucinante. Tiene más rigor, aunque menos base filosófica, tiene más rigor, por ejemplo, todo lo que es la física cuántica. Ah, claro. Y la estamos utilizando. Sí. Pero la mayor parte de los científicos saben que, por ejemplo, para que entendamos lo que es el método científico, saben que esa teoría ha nacido para ser superada, uh-huh, porque no es suficientemente descriptiva. Esta falla es muy verificable. O sea, que la física cuántica de alguna forma tendrá que ser muy mejorada. Es que es un modelo que sabemos que no es exacto. Uh-huh. Estamos intentando acercarnos a la realidad, pero que en realidad no es exactamente así. Entonces, ¿tú recuerdas, por ejemplo, cuando la gente ha visto la última película de Alejandría, no me acuerdo de Amenábar, sí, el problema de que para describir las órbitas, uh-huh, de los cuerpos celestes, lo que buscaban eran círculos concéntricos concatenados, y esa suma de círculos al final describía una trayectoria, una órbita que es la que, sí, seguía un planeta. Sí. Pero sabían que eso no era exactamente así. No podían estar haciendo círculos y más círculos y más círculos, uh-huh, porque todavía no habían llegado al modelo matemático de la elipse. Uh-huh. Y cuando de repente descubren una curva cerrada que tiene dos focos, uh-huh, en vez de uno, como son los círculos, se entiende la órbita. Pero fíjate la que realidad se aproximaba más a esa elipse. Pero fíjate que sí es cierto que la mayoría de las órbitas son elipses, pero también es cierto que hay órbitas que son circulares. Sí, es que un círculo es un modelo extremo de elipse. Claro. Un modelo de extremo de elipse en la cual los dos focos coinciden en uno. Uh-huh. Entonces, las elipses de alguna manera se clasifican por su excentricidad. Hay elipses excéntricas extremas, sí, en los cuales los focos están tan alejados que lo que tenemos prácticamente es una línea recta. Sí. A base de estirarla, separas cada vez más los focos y resulta que lo que tienes es una línea recta. Uh-huh. Y hay elipses tan perfectas que los dos focos coinciden en el mismo punto y tienes un círculo. Uh-huh. Perdón, una circunferencia. Sí. Que es el perímetro de ese círculo. Oye, Diego, me tienes que dejar un minutito porque nos tiene que poner unas cosas Claudia, unos mensajes muy interesantes también, ¿eh? ¿Me das un minutito para que nos lo ponga Claudia y seguimos? Por supuesto. Pues venga, cuando quieras, Claudia. Sabemos a rosquilla y a miel, a vino, cerveza y gaseosa. Sabemos que a ratos eres de tomate y berenjena y a ratos de jamón, chorizo y buen queso.
Sabemos a capricho, delicia o trigo limpio. Sabemos que siempre te sabemos bien. Somos naturales, artesanos y auténticos. Somos Alimentos de Segovia. Nuestras costumbres y nuestros valores, nuestro alimento. Diputación de Segovia. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098. Diego, estos mensajes son muy importantes, muy interesantes. Oye, ¿te parece que cambiemos un poco el tema y nos vayamos a por qué funciona una serie de cosas si realmente no tienen ninguna razón para funcionar? Me explico. Estamos hablando de los placebos, ahora estamos hablando con el tema de las vacunas y sabemos que a gente le inyectan la vacuna real y a otros les inyectan placebo. Sabemos que, y a veces funciona el placebo. ¿Por qué? Pues lo mismo que la acupuntura, como la homeopatía, y que no esté de acuerdo lo siento, pero mi forma de pensar tiene muy poco de científico. Pero funciona, en muchas ocasiones funciona. La acupuntura no sabemos por qué, pero funciona. Y la homeopatía, pues ya me contarás tú la base científica que tiene. Y en cambio funciona, igual que los placebos. ¿Por qué ocurre esto, Diego? Bueno, aquí, pero en el fondo seguimos separándonos del tema para hablar de lo mismo. Sí, claro, claro. Cuando dicen los políticos de hacer los cambios suficientes para que nada cambie. Sí. A separarnos del tema para seguir en el mismo tema. Al final es conocimiento y ciencia. Por ejemplo, hay un conocimiento, lo que llamamos conocimiento inculto, conocimiento método, conocimiento tradicional, conocimiento ancestral, en otros casos decimos conocimiento milenario o medicina milenaria, que está basada en la acumulación de ensayo-error durante centenares de generaciones de un montón de personas que han llegado a ciertas conclusiones sin saber por qué, sin rigor científico. Eso, cuando normalmente se basa en pura experiencia y ensayo-error, tiene un cierto sentido, aunque nadie sepa explicarlo. Claro. Muchas tribus, y esto en la antropología se estudia mucho, muchas tribus de muchas partes del mundo han llegado al descubrimiento de un tipo de plantas que son antisépticas en unos casos, cicatrizantes en otras, sedantes en otras o hipnóticas. No saben por qué, pero les consta durante mucho tiempo que funciona. Ese tipo de conocimiento ancestral no científico tiene bastante sentido. Suple a la ciencia hasta que la ciencia poco a poco va tomando las riendas de ello y perfeccionándolo. Cuando se mancha con creencias religiosas previas, como hemos dicho en la teología, que han llegado a conclusiones antes, normalmente son una barbaridad. O sea, la medicina milenaria que goza de tanta de tanta simpatía para un montón de gente, China, es una barbaridad. Es la que nos está haciendo hablar ahora de pangolines o de la extinción de osos por una creencia, no por la comprobación de que eso funciona, de que el cuerno de un rinoceronte tiene propiedades o las gónadas de un oso tienen propiedades afrodisíacas. Y eso significa que no las tienen, que se comprueba que no las tienen. El tío, por ese efecto placebo que ahora hablaremos, se siente mucho más potente desde el punto de vista de virilidad, pero es porque se siente él. Las cuernos de rinoceronte solo sirven directamente para los rinocerontes y nosotros somos unos subnormales cuando por creencias que no tienen nada que ver con el ensayo-error extinguimos a los rinocerontes o matamos pangolines, los pobres pangolines que no nos han hecho nada. Ese tipo de conocimiento manchado de creencias previas es el que hace que al mismo tiempo que se extingue la civilización maya, aunque quedan mayas, ya la civilización maya está extinguida, mientras sacrificaban miles de prisioneros para invocar a las lluvias. Oiga, si usted tiene en una tribu el conocimiento de que en ciertos periodos llegan cierto tipo de lluvias, porque la climatología responde a ciclos, eso es ciencia,
y usted previene ese tipo de lluvias o las espera, se está aproximando por conocimiento vulgar a la ciencia y le es útil. Esto es lo que hace que los egipcios desarrollen matemática, aunque solo sea para medir los tiempos, y desarrollen astronomía prehistórica, casi por decirlo de alguna manera. Y tengan de forma muy clara y tengan las crecidas del Nilo. Eso te iba a decir, que lo tenían totalmente claro cuando había que hacer cada cosa en base a las crecidas del Nilo, claro. Pero los mayas mientras tanto estaban sacrificando seres humanos para conseguir lo mismo. Y sin embargo también estaban al mismo tiempo desarrollando algo que era un modelo más matemático y científico, que era un modelo astronómico bastante interesante. Sí, ¿verdad? Sí, bastante equivocado. Acordaros de las predicciones de que el mundo se acababa conforme al calendario maya en el 2012. Pero lo que te digo es que luego también depende de las interpretaciones que le den a lo que la gente... Porque de alguna forma el hombre tiene un problema, que tenemos la necesidad de justificar todo. Y para eso nos sirve la ciencia, las creencias o el invento que se nos ocurra, o los dioses. Pero tenemos que justificarlo todo. Tenemos necesidad de justificarlo. El ser humano tiene una ansia ilimitada de saber, maravillosa, una necesidad de interpretar la realidad y poder utilizarla. Eso es ciencia o conocimiento vulgar de alguna manera acumulado, pero bajado al suelo. Estaríamos hablando de tecnología, que es un subproducto del conocimiento científico, porque la tecnología tiene que ser científica. Sí, que está claro. No se nos olvide. Ahora, poco a poco, según vamos intentando avanzar en conocimientos, esa tecnología cada vez es más rigurosa. Por eso, los aparatos de precisión que pueden medir con unas aproximaciones increíbles directamente lo que es el mundo atómico o el mundo molecular, cada vez tienen una precisión más rigurosa desde el punto de vista científico como tecnologías. Y por eso un coche cada día es más seguro, o un móvil cada vez tiene más capacidad de almacenamiento de memoria y más utilidad, porque esa tecnología cada vez es más científicamente rigurosa. Cuando es menos científicamente rigurosa, es más burda, y entonces podemos hacer algo que se parece, tallando madera, a algo que se parece a un móvil, pero no sirve para nada. También es tecnología el tallar la madera, pero no tiene la precisión que es absolutamente desbordante a la que estamos acostumbrados ahora. No es el fin. Esa tecnología, cuanto es más científica, se aproxima más a la precisión, y entonces nos es mucho más útil y mucho más potente y más capaz. Sigue. Acaba. Es que me rollo, ya lo sabes. No, sigue, acaba que luego te lo pregunto. Pero esa búsqueda de conocimiento, cuando es un conocimiento vulgar, si es honrado, por decirlo de alguna manera, como estamos hablando en antropología de tribus que descubren que ciertas plantas curan heridas, es más útil que cuando está impregnada de creencias y las condicionan, porque ese tipo de conocimiento puede tener alguna vinculación con la creencia, pero no estar condicionado por ella. Y yo, la pregunta mía era, el placebo, ¿por qué funciona el placebo? El placebo, por ejemplo, tiene una base científica. A ver. Y está bastante bien, cada vez más definido desde el punto de vista de la fisiología y del conocimiento neurológico. De la neurociencia. Al final, les he dicho de una manera burda, pero con bastante aproximación científica, tenemos un cerebro con unas capacidades increíbles, no paranormales, sino normales, pero con una capacidad de tal calibre que al final, además de hacernos preguntarnos por qué existe Dios, o dónde están las estrellas, o lo que queramos, dirige nuestro organismo. Y entonces, en la medida que podemos actuar sobre nuestro cerebro actúa sobre nuestro organismo. Si a través, por ejemplo, de neurotransmisores, ahora hablamos mucho de dopaminas, y hablamos mucho de tal, a través de neurotransmisores el cerebro recibe un cierto tipo de estímulos fisiológicos o biológicos y tal, que le hace concentrarse en mejorar un tipo de zona del cuerpo, eso funciona. Para eso es el cerebro, para eso es nuestro cerebro, para eso es
centro de control del organismo. Entonces, el mero hecho de creer que algo funciona ayuda a que funcione. Entonces tú crees que al estar todos en la creencia, hasta que nos dijeron que no, de que el comité de expertos estaba ahí, ¿nos ha ayudado para vencer la pandemia o sirve para poco? Eso es un placebo. Es que el placebo es fisiológico, no político. Bueno. Ese comité de expertos no solo no tiene ningún efecto placebo, sino lo que tiene es lo contrario, tiene un efecto negativo. Es que ahora porque nos ha ayudado precisamente a no combatirla. No, y sobre todo nos ha ayudado a que yo ya no creo en ningún comité de expertos, porque aún así seguimos escuchando todos los días en todas las comunidades, según los expertos vamos a adoptar esta medida, según los expertos vamos a hacer no sé qué, y al final todos nos preguntamos, ¿existirá ese comité de expertos o no existirá? Bueno, es que la política tiene mucho de manipulativa. Entonces, la verdad de todos los poderes, especialmente lo hemos visto de una manera muy destacada en el gobierno central, aunque efectivamente se produce en todos lados, es que precisamente el científico puede ser, bien dicho, una mosca cojonera para el político. Un político quiere utilizar las cosas como a él le da la gana. Y entonces, si necesita algo de asesoramiento científico, siempre y cuando le interese y no le contradiga, lo utiliza con pinzas. Pero en el momento que le dicen cosas que no quiere oír, las desdeña. Ese desprecio al conocimiento científico es el que se manifiesta a través de la no creación de comités expertos científicos asesores, y que son suplantados por pseudoexpertos científicos burocráticos. O sea, en vez de buscar al mayor experto en biología del planeta o en bioquímica del planeta para que forme parte de ese comité de expertos, nombran a un burócrata, al director general del departamento, el área del ministerio correspondiente, que como además es médico, aunque no ha ejercido en su vida, ni sabe nada de biología, pero que le vamos a llamar experto. ¿Por qué? Porque queremos utilizarlos, queremos manipularlos, queremos que nos digan lo que queremos oír. Y negamos de alguna forma que su asesoramiento pueda condicionar la decisión política del señor Illa de dar un toque de queda en toda España. Porque probablemente los científicos muchas veces le digan, quizás esto no es necesario. Pero quizás sean necesarias otras cosas que le dejan a usted con el culo al aire. Ahora, los comités científicos, si hubieran sido serios y hubieran estado rodeando al ministro Illa, ahora se estarían partiendo de risa como lo estamos haciendo nosotros en Argo. Porque ahora digan mucho la palabra test, y digan mucho la palabra aerosol, y digan mucho, pues, yo qué sé, control aeroportuario. Oiga, nosotros llevamos meses diciendo y escribiendo, y es verificable, lo que ahora se les ocurre decir. Hay que hacer test en origen. Está claro. Bueno, hay muchos científicos que llevan meses diciendo, como usted no controle el tráfico aéreo con test en origen, usted no va a controlar la pandemia. Pero, como era algo que no querían oír, pues se rodean de una serie de burócratas que les dicen lo que quieren oír en cada momento y les hacen ignorar lo que quieren ignorar. Por eso no hacía falta mascarillas, y decía el señor Simón que no hacía falta mascarillas hace 5 meses. O de otros expertos, porque también sabes tú que siempre que hay un estudio en contra de algo, hay otro estudio a favor de algo. Me explico que hasta qué punto también los científicos... Ciencia, sí. Claro, a eso me refiero, que también hasta qué punto pueden ser fiables los científicos, no dependiendo quién esté detrás o incluso quién pague las investigaciones. La ciencia es una construcción humana, y como construcción humana también tiene muchísimos defectos. Y además los asume, con bastante humildad, de la mejor manera posible. La ciencia está muy condicionada por un montón de circunstancias y muchas veces peligrosas. Es lo que llamamos sesgo. El sesgo significa que si yo soy el financiador de un tipo de universidad y pido un tipo de estudios de esa universidad condicionados, sesgados, a favor de algo que me beneficia, probablemente consiga esos estudios. Claro. Ese es un tipo de sesgo, es un sesgo de inducción al resultado. Por ejemplo,
universidades financiadas por la industria del tabaco llegaban a la conclusión de que el tabaco no fastidiaba los pulmones. Oiga, la industria se gastó mucho dinero precisamente en que hubiera un tipo de estudios condicionados. Pero ese es un tipo de sesgo de forzamiento de las conclusiones. Existe otro sesgo mucho más peligroso. Hay 2 millones de estudios, de los cuales 1.999.999 dicen que el tabaco fastidia los pulmones. Y uno que lo contradice. ¿Dónde utilizó ese tipo de sesgo? En darle solo importancia y solo hablar que me da la razón y olvidar los 1.999 que no me la dan. Eso es peligroso. La ciencia tiene esos defectos, solo que lucha contra ellos, intenta cada vez hacerlo mejor. Por eso una de las cosas que se hace es revisión por pares. Es una forma de chequear que el conocimiento que se transmite, sobre todo a través de revistas científicas fundamentales para divulgar el conocimiento, tiene un cierto control. Se hace una revisión por pares. Hay un comité editorial que acepta un tipo de trabajos por su rigor científico y además lo somete a revisión. Se le encarga a 2 personas ajenas a ese estudio, todos científicos suficientemente cualificados, relacionados con ese tipo de actividad, pero no vinculados a ese estudio, que revisen el trabajo. Y tienen que estar no vinculados al trabajo. Y entonces emiten un tipo de conclusiones diciendo, oye, no sabemos si es verdad o no, pero se aproxima bastante, está bien, tiene bastante rigor científico este estudio. O no, aquí ha fallado todo, esto es una mierda. La metodología no es seria, los procedimientos no son serios, las conclusiones no son suficientemente, no están suficientemente fundamentadas y ese trabajo no se divulga. O sea, la ciencia es un producto humano y es consciente de ello. Está claro. No es un producto divino. Bueno, yo creo que has conseguido explicarnos mucho sobre la ciencia, sobre ramas de la ciencia, enfoques de la ciencia, qué mezcla hay entre ciencia, filosofía. El hombre siempre está en medio, evidentemente, y la ciencia es parte del hombre. Y a mí me ha aclarado muchas cosas y sobre todo hemos pasado un rato muy agradable. Me falta decirte una antes de que me eches del programa. No te he hecho todavía. Dime qué quieres. Hay mucho aprovechamiento muy lascivo de la ciencia. Estamos hablando del terreno de la pseudociencia. Si hemos dicho que la ciencia intenta ser humilde, parte de la base de que intenta aproximarse a la realidad, pero no lo consigue, hay un tipo de pseudociencias que ya nacieron con las conclusiones también exactamente igual que las anteriores y que además nunca evolucionarán, lo único que hacen es beneficiarse. Estamos hablando de las pseudociencias. O sea, por ejemplo, los métodos homeopáticos, igual que hablábamos antes, dentro de lo que es el conocimiento vulgar, no sabemos por qué funciona la acupuntura, pero sabemos que funciona, y no solo por placebo. La acupuntura, aunque no tenga una explicación que tenga que ver con el yin y el yang, que no es muy científico, no sabemos muy bien por qué, pero sabemos que tocan ciertos nodos nerviosos y estimulan a través de cargas eléctricas y tal, y aunque no sabemos cuál es el procedimiento, sabemos que funciona, alivia, pero no solo por placebo, alivian de verdad. Eso es, por ejemplo, la acupuntura, como un conocimiento tradicional, no científico, pero eficaz. Pero luego existen fraudes, es el aprovechamiento de los miedos. Entonces existen negocios montados en torno a falsedades, como puede ser la homeopatía, que por supuesto, como todos, se benefician del efecto placebo, pero que no solo son acientíficas, son anticientíficas. O sea, hoy en día podemos casi certificar, decimos casi desde el punto de vista científico porque la ciencia es humilde, pero casi certificar con un porcentaje altísimo de capacidad de acierto que la homeopatía es un fraude. Yo estoy es convencido incompatible con que usted utilice un móvil. O existen los móviles, existen los edificios, existen los ordenadores, existen los coches que son científicos, o existe la homeopatía, las dos no. Porque la homeopatía demuestra falsamente estar en conflicto real con todo nuestro conocimiento. No existe esa memoria molecular, no existe para nada eso. Nada, es falso. Lo sabemos, que es falso. Ahora, es un negocio maravilloso en el cual estos tíos, partiendo de premisas equivocadas del siglo XIX, se anclaron ahí y se han forrado a ganar dinero. Y siguen forrándose. La astronomía, bueno, el que vaya, que le eche las cartas,
Que se lo haga ver, por favor. Eso ya es otra cosa. La quiromancia, el tarot, la astrología, que no tiene nada que ver con la astronomía, Y son pseudociencias falsas. Y fíjate el riesgo de determinadas creencias, de por ejemplo, esto por favor no lo hagan. Hay gente que tiene unas creencias tremendas, que tiene un cáncer y resulta llega un pitonizo de estos y dice que eres capaz de curarlo con agua. Evidentemente con agua no van a curar un cáncer, o sea que aunque ustedes utilicen la homeopatía, aunque ustedes utilicen el tema de yo que sé, de cualquier historia de estas, nunca abandonen el tratamiento de la medicina nuestra. Nunca lo abandonen. Y además, oiga, tengan cuidado, porque en ciertos momentos ese tipo de prácticas pueden ser no solo negativas, porque le descartan a usted una atención como tiene que ser. O sea, usted cuando tenga un accidente de tráfico, por favor, que le coja la Cruz Roja, le lleve a un hospital como Dios manda, con una asepsia como Dios manda, y si le tienen que extirpar una pierna, que se la extirpe en un quirófano, un cirujano como Dios manda, científico. No se vaya usted al brujo del pueblo a ver si invocando y matando una gallina a usted se le cura el miembro que le han amputado. Está claro. Así que eso está clarísimo, y además le puede hacer un destrozo gigantesco, puede ser muy negativo. Por lo cual las pseudociencias son muy peligrosas, porque se impregnan pedantemente del lenguaje científico, solo para beneficiarse, y dan una apariencia de ciencia que no es real. Cuando hablamos de programas como Cuarto Milenio, yo digo, oiga, mucho cuidado, tiene un cierto encanto, pero todo este tipo de ocultismos ridículos y de teorías y de tal, normalmente, aparte de ser falsas, a veces son peligrosas. O sea, cuidado porque es mucho más bonito pensar y más divertido pensar en conspiraciones y en situaciones mágicas y tal, que la realidad, que es más aburrida. Pero cuidado, que también hay un cierto peligro. Por muchos ovnis que veamos directamente, cada vez que veamos un jeroglifo, cada vez que veamos yo qué sé, hay que tener cuidado, porque la realidad es que si queremos cuidar a un niño nuestro, tenemos que utilizar la ciencia. Sí. Si queremos combatir la pandemia, China no lo vamos a hacer con métodos tradicionales chinos, lo vamos a hacer con que los chinos han aplicado la ciencia para curar esta epidemia. No han utilizado las chorradas que estaban diciendo de que cogemos el hígado de un bisonte y lo maceramos en la sangre de una rana, porque eso es lo que decía la medicina tradicional china. Así no se cura la pandemia. Está la claro. esperanza de vida en China la han conseguido. Los niños no mueren en China gracias a la ciencia. No gracias al conocimiento anterior. Morían 1 de cada 2 niños en China antes de los 2 años. Con nuestro conocimiento científico humilde, persistente, nacido para ser superado cada medio minuto, los chinos han conseguido una esperanza de vida que nunca tienen. Está claro. Para luego crear granjas de pollos y meternos infecciones, pero bueno. Es otro cantar. Amigo Diego Ortiz, ha sido un placer, como siempre, estar contigo. Pues señores, un placer. Nos hemos dejado las protociencias, o las ciencias presuntuosas, pero muy verdes todavía, como pueden ser la sociología, la psicología, la economía y otro tipo de ciencias que están verdes pero no lo saben. Pero eso ya podríamos hablarlo en otro momento. Es que tienen intención de ser ciencias, todavía muy nuevas, pero en el momento que se ponen pretenciosas, cometen errores muy serios. Bueno, pues chicos, aquí lo dejamos, no tenemos tiempo para más. Claro, pretendemos contar tantas cosas que no da tiempo. Bueno. La semana que viene veremos de qué seguimos tratando. De todas formas, lo bueno de ti de la radio es que es tan recurrente que siempre pueden volver a tomar otros temas y volver a tomar los mismos temas y ampliarlo. Porque claro, siempre nos dejamos cosas. Es imposible no hacerlo. Sí. La radio tiene otras 2 ventajas. Sí. Una, que no se nos ve la cara. A mí sí, por desgracia, para mis... sí. Y solucionaremos para dentro de poco, se te va la tuya, ya verás. La otra ventaja es que se puede apagar cuando quieres. Sí, eso también. Diego Ortiz, amigo mío, un abrazo muy fuerte. Señor, y muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos por vuestra paciencia. Hasta luego. Claudia. Y Claudia, hola. La técnico. Aquí la tenemos. Técnica, tecnología. Sí. Tiene que haber una tecnología que es una aplicación del conocimiento científico para que podamos estar diciendo esto en la radio. Es que además sin técnicos sí que no hacemos nada. Los demás somos todos prescindibles, pero la técnica es inevitable. Claudia,
Muchísimas gracias. A todos vosotros. Adiós, amigo. Y amigos, ha sido un placer estar con todos ustedes. Y ya saben, mañana a las 11 estaremos otra vez aquí. Vamos a tocar una serie de temas interesantes mañana, entre ellos la famosa Ley Cela de Educación. Y hablaremos con gente que está muy implicada en el tema de la educación especial. Ya lo veremos mañana, ¿vale? A las 11 les espero. Un abrazo fuerte, amigos. Chao. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.